del 2021. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Que la victoria de Cristo sea nuestra victoria. Estamos ya poco a poco finalizando esta octava de Pascua, esta festividad grandísima de la resurrección de Cristo. El Evangelio de hoy está tomado según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. Recordemos que durante toda la Pascua, la liturgia de la palabra siempre nos va a hablar, estará enfocada en esos momentos importantes de las apariciones de Jesús a sus discípulos, al pueblo, dándoles a entender de que Él no es un fantasma, de que Él está vivo como tú y yo, y por eso les hace que toquen sus manos, sus pies, que se cercioren de que incluso hasta Él come, como lo hemos visto durante estos días, que un fantasma no puede comer, y tantas cosas que Jesús está haciendo para que la fe de sus discípulos sea creciente. En esos momentos de duda, porque están convencidos, y tenlo por seguro que también te puede pasar a ti o a mí o a cualquiera de nosotros, ante la experiencia de la resurrección de un muerto. El Evangelio de hoy nos habla sobre algo muy importante, el mar de Tiberíades, como también se le puede conocer como el lago de Galilea. Está ahí cerquita del Jordán, está ahí en Galilea, y este lago es muy pasivo. En este lago ocurren muchísimas cosas. Podemos pensar esa tempestad tan fuerte que Jesús iba, como nos dice el Evangelio, que iba medio dormido y que los discípulos tenían gran miedo. Cuando yo estuve en este lago, en el lago de Galilea, en el mar de Tiberíades,
Recuerdo que el guía nos hacía una pregunta, que si nosotros en algún momento habíamos escuchado ese refrán que decía: líbrame, Señor, de las aguas mansas, porque de las turbias me libro yo. Y recuerdo que el guía nos decía que ese refrán venía de ahí, del mar de Galilea, porque nos tocó un momento donde el mar era muy calmado, ni siquiera el viento lo movía, no había olas, estaba totalmente quieto. Pero decía que en algún momento, en temporadas del año, se subían incluso olas de 3-4 metros, y que fue uno de esos momentos en los cuales Jesús, pasando de un lado al otro, la turbulencia quería hundir aquella barquita. También ocurre allí algo fantástico en el mar de Tiberíades, la llamada de sus primeros 4 discípulos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Es decir, que este lago, este mar, representa en la vida apostólica y en el llamado de los apóstoles, en el nacimiento de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, muchas cosas bonitas. Pues bien, el Evangelio de hoy nos habla de que Jesús está ahí, en el lago de Tiberíades, y se acerca de esta manera. Estaban los discípulos haciendo que pues ellos volvieron a su vida normal. Están intentando armar sus remos, armar su barca, armar la red, todo el equipo, porque ellos son pescadores. No podemos olvidar que ellos están y han sido siempre pescadores. Por lo tanto, Jesús ha muerto y ellos tienen que volver a su vida normal. Y han pasado toda la noche intentando, pero no logran su objetivo. Ya en la madrugada, Jesús se les aparece y les hace una pregunta hasta ilógica. «Hey, muchachos, ¿pescaron alguna cosa?» Ellos dijeron no. Jesús les dice, pero algo radical: echen la red a la derecha. Si fueras tú, ¿qué le hubieras dicho? ¿Y por qué a la derecha? ¿No puedes ir a la izquierda? Primera actitud para que se hagan los milagros. Muchas veces tú y yo queremos milagros en la vida, en nuestra realidad, pero se nos olvida primero escuchar y segundo obedecer. El que escucha obedece y el que obedece escucha. Eso es parte fundamental de la vida del cristiano. Y cuando tú y yo escuchamos a Dios, es cuando el milagro se realiza. Jesús les dice a ellos: echen la red a la derecha. Y es ahí donde ocurre el milagro. Yo te quiero invitar: escúchale a Jesús, obedécele a Jesús, y cuántos milagros se realizarán en tu vida. El Evangelio continúa diciendo: y todo lo que ocurrió en esa madrugada simplemente por obedecer a Jesús. Yo te invito, reconoce a Jesús. Cuando el discípulo, aquel que el Evangelio nos dice que es el discípulo amado, le dice a Simón Pedro: es el Señor. Ojalá que tú también reconozcas a Jesús, incluso en esos momentos, en esas noches donde no has podido pescar nada por tantas cosas. No se te olvide escuchar y obedecer a Dios, para que también en tu vida ocurran grandes milagros. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.